Estamos al teléfono con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Benito, bienvenido nuevamente aquí a Radio Una. ¿Cómo estás? Hola, Polo. Muy bien, pues muchas gracias. Preocupado nomás por la cifra ahora de la CACEN que nos acaban de entregar y bueno, es un tema que creo que tenemos que analizar, ojalá de manera desideologizada. Sí, a ver, tú dices preocupado por las cifras, pero la verdad es que se esperaban cifras bastante negativas, cifras realmente muy malas, y lo que se encuentra uno podría decir, bueno, la pobreza bajó de 15,1 al 14,4%, y también bajó la extrema pobreza del 3,7 al 2,8%. ¿Por qué dices tú, Benito, que esto es una noticia que preocupa? Porque hemos tenido más o menos un promedio de crecimiento del 6%, hemos metido aproximadamente el año pasado unos 50.000 millones de pesos en bonos y en transferencias monetarias como nunca antes en la historia de Chile. Nunca habíamos colocado tanto dinero en transferencias monetarias directas a personas en situación de pobreza, y además, según las cifras, generamos 700.000 nuevos empleos durante el año, desde finales o mediados del 2010 hasta el 2011. Y la pobreza, para ser bien sinceros, no ha bajado. Lo que bajó fue la extrema pobreza. La pobreza se mantuvo en 11,6, la pobreza en el año 2009 era 11,4 y la extrema pobreza era 3,7 en el 2009 y bajó al 2,8. O sea, la baja es una baja total, digamos, de pobreza, claro, más extrema pobreza. Exactamente. Y en la extrema pobreza lo más probable es que el impacto mayor lo tienen los bonos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza rápidamente en este escenario, que es un escenario extremadamente positivo. No existe ningún periodo en los últimos gobiernos, en los últimos años, en las últimas décadas, donde tú hayas creado 700.000 empleos, crecido, ¿no es cierto?, al 6%, además, que esto es lo más novedoso, ¿no es cierto?, haberle inyectado a las familias en situación de pobreza más de 50.000 millones de pesos de manera directa, transferencia directa, no a través de políticas sociales. Ni siquiera en el experimento socialista del 70-73 le inyectamos tanto dinero a las familias más pobres. Le inyectamos oportunidades, pero no tanto dinero. Y además, ¿no es cierto?, con todas las otras políticas que aumentaron sus recursos. Hay que recordar que tenemos políticas en educación, salud, vivienda y, por ejemplo, la alimentación escolar, más de 2 millones de estudiantes que están en la alimentación escolar. Por eso a mí me preocupa. Yo había señalado siempre en las conferencias que había dado, salvo las últimas que me tocó dar, que íbamos a tener cifras cercanas a casi un dígito, porque esperaba que luego de todas estas medidas tomadas el año pasado, esto impactara fuertemente a las familias más pobres, pero no fue así. Entonces, aquí cabe una reflexión bastante más profunda. Estamos conversando con... Perdón, Benito. Es lo que yo he señalado, Polo, que al final tenemos que cuidar mucho el tema de los bonos. Las transferencias monetarias nos pueden hipotecar gran parte de la política social futura, porque pueden hacer que las personas en situación de pobreza tengan menor interés de insertarse laboralmente en la comunidad, de hacer esfuerzos por salir de su condición. Estamos conversando con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Estamos comentando las cifras entregadas hoy día por el gobierno en los resultados de la encuesta CACEN 2011, que muestran una reducción del total de pobreza, más extrema pobreza, del 15,1 al 14,4%. Con lo que tú dices, Benito, tú hablas del aumento en el empleo, 700.000 empleos nuevos, las transferencias monetarias que han sido históricas absolutamente, y también otra serie de políticas sociales con las cuales uno esperaba que, como tú dices, que la pobreza bajara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se está apuntando a donde se debe, porque hay aumento de empleo, hay crecimiento económico, claro, y también hay mayor gasto social. ¿Qué pasa entonces? Bueno, yo planteo que en el caso del empleo, por ejemplo, tú tienes que procurar que ese empleo sea efectivamente un empleo que permita a las personas salir de la pobreza. Y lo hemos conversado los dos, yo he señalado muchas veces que más vale bajar los tributos para personas que pagan salarios bajos, para que esas empresas medianas y pequeñas que pagan salarios bajos logren pagar un salario que le permita salir a la persona de la pobreza y no requiera después de las transferencias monetarias del Estado para salir de esa condición. En el crecimiento no basta con el crecimiento, si ese crecimiento no es repartido a las personas que te ayudan a generar el crecimiento, que son tus trabajadores, tus empleados, difícilmente eso va a repercutir, ¿no es cierto?, en una baja persistente de la pobreza. Los bonos también, si los bonos no activan a la persona, si no permiten que la persona se integre socialmente, si de repente destinamos, ¿no es cierto?, 1.000, 2.000, 5.000 millones a entregar un bono de invierno, un bono sorpresa, un bono de alimento, cuando los alimentos habían subido, después bajaron, tú dices, ¿valdrá la pena? ¿Será plata que efectivamente modifique la realidad y la condición social de las personas? Y a veces nos cuesta mucho hacernos esas preguntas porque de uno u otro bando ideológico tendemos, ¿no es cierto?,
a banderizarnos y a decir, no, está mal hecha la política, está bien hecha. Nosotros, desde la Fundación para la Superación de la Pobreza, hace muchos años planteamos reorientar las políticas sociales, y eso implicaba un esfuerzo mucho mayor en educación que el modesto esfuerzo que estamos haciendo ahora. Y ese modesto esfuerzo que estamos haciendo ahora, claro, va a repercutir, va a dar beneficios, pero no va a ser lo contundente que podría haber sido si lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo atrás o si hubiésemos hecho un esfuerzo mucho más grande ahora. Entonces, eso hay que observarlo yo creo con mayor profundidad, porque hay que tener mucho cuidado cuando tú inyectas tantos recursos y no logras revertir una condición de las personas, una condición de vida de las personas. Tienes que reflexionar si las medidas que has tomado efectivamente permiten que esas personas se hayan integrado a la sociedad. Y yo creo que hoy día, si uno quiere ser bien honesto, nos ha costado mucho integrar a estas personas en este carro del desarrollo. Hemos crecido, Polo, al 6%, o sea, no hemos estado en un escenario de crecimiento del 2%. Claro, esa situación sería bastante difícil. Estamos conversando con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Entonces, si crecemos a un 6%, si aumentan las transferencias, si hay muchísimo más empleo y la pobreza sigue exactamente igual o prácticamente igual, ¿dónde se está yendo los beneficios de ese crecimiento, los beneficios de esos nuevos empleos? ¿Estamos aumentando entonces la brecha de desigualdad? ¿Es ese el efecto que se produce? Bueno, yo creo que una de las conclusiones seguramente, porque el coeficiente Gini al parecer se mantuvo casi igual o varió muy poquito, es que no hemos tenido avance en desigualdad. Entonces quiere decir que el empleo que hemos generado ha sido con muy bajo salario. Y hay que recordar que parte de las personas que viven hoy día en pobreza, de los que trabajan, 7 de cada 10, ¿no es cierto?, recibe una remuneración, está contratado, pero sigue viviendo en pobreza. Entonces, esa reflexión yo creo que hay que hacerla, y por eso claro, tener una pega estable, con un sueldo y seguir en situación de pobreza, de alguna forma eso es lo que ya debiera estar superándose por lo menos, y eso tiene mucho que ver también con la discusión que se dio recién en torno al salario mínimo. Exactamente, porque yo entiendo lo que dice el ministro de Hacienda y por supuesto los economistas, que tú puedes generar mayor desempleo si presionas a las empresas para que paguen un salario mayor, o puedes generar empleo negro. Entonces yo digo, ok, entonces veamos qué empresas hoy día están pagando el salario mínimo, cuáles son las pymes o las MIPYME, las pequeñas y medianas que no logran, ¿no es cierto?, pagar eso, y veamos si podemos hacer una reforma tributaria que les favorezca a ellos, pagando menos tributos, manteniendo, ¿no es cierto?, el empleo y aumentando los salarios, sin la necesidad de que nosotros tengamos que sacar impuestos, que después los tenemos que devolver a través de la política social a las mismas personas que ellos contratan para poder, ¿no es cierto?, aumentarles el ingreso, lo que desde el punto de vista técnico es una locura. Es una locura porque lo que tú estás haciendo con eso, sacando el dinero, pasándolo por el sedazo del Estado y devolviéndoselo a la misma gente que tenías contratada. Y lo segundo, Polo, yo creo que si no hacemos una reforma profunda del tema escolar, lo que implica contar con mayores recursos del Estado para poder pagar una subvención mucho mayor que la que estamos pagando hoy día, yo creo que nos va a costar muchísimo en una década o en 2 décadas poder revertir esta condición de desigualdad en la cual nos hemos visto enfrascados, desde hace mucho tiempo, hace muchas décadas en Chile. Y esa gran reforma implica, por supuesto, muchos aspectos técnicos, pero yo creo que una de las cosas que implica es que tú tienes que dotar a esa educación de mayor cantidad de recursos. Y yo creo que, como lo han demostrado algunos estudios de la misma Universidad Católica o los economistas de la Universidad Católica, por lo menos el doble o el triple de la subvención que estás pagando hoy día. Eso en términos de la subvención escolar. Tú dices, el esfuerzo tiene que estar puesto ahí en los primeros tramos de la educación. Por supuesto, el ministro lo ha hablado con harta fuerza en el último tiempo y ha dicho que hay que estar muy metido en ese periodo de la educación escolar, pero todo el arco de la educación, porque en la educación preescolar tenemos una buena cantidad de recursos involucrados, pero en todo el arco de la educación escolar deberíamos colocar mayor cantidad de recursos a los sectores más vulnerables, la clase media, porque si no va a ser muy difícil que esas personas puedan, por sus propios medios, con sus capacidades, revertir la desigualdad existente hoy día. A veces se corre con la tentación de que como contamos con recursos, es preferible transferirle recursos a las personas. Pero eso es pan para hoy día, hambre para mañana, porque si tú transfieres recursos y no oportunidades igualitarias, al final esa persona no se va a desarrollar de una manera igualitaria con el que está al lado. Va a haber una diferencia que se puede sostener por muchas décadas. Pese a que las cifras entonces muestran una leve baja de la pobreza, hay poco que celebrar en este minuto. Es la mirada de Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Benito, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien, por los chavos, adiós.